En distintos lugares del mundo ocurre algo que no debería ser posible. Personas muy jóvenes, y también algunos adultos, empiezan a recordar detalles de vidas que no vivieron. No hablan como quien imagina, sino como quien recuerda. Dicen nombres completos, describen lugares exactos y relatan muertes que jamás presenciaron. Lo inquietante es que, cuando otros deciden comprobarlo, algunos datos resultan ser reales. No hay explicación sencilla ni consenso científico. Los expertos no pueden explicarlo. Y al final de este vídeo verás el patrón que une todos estos casos y hace dudar incluso a los más escépticos. La mayoría de estas historias comienzan de forma inocente, una frase suelta, un comentario extraño, algo que podría parecer imaginación infantil. Pero con el tiempo, los recuerdos no desaparecen. Se repiten, se amplían y siempre mantienen coherencia interna. Padres, familiares o amigos empiezan a notar que no se trata de un juego. Estas personas no buscan atención ni dramatizan lo que cuentan. Relatan los hechos con calma, como si hablaran de algo cotidiano. Y cuando alguien decide investigar con seriedad, aparece la primera grieta en la lógica y en las explicaciones habituales. Uno de los casos más conocidos es el de James Leininger. Desde muy pequeño hablaba de aviones, combates aéreos y de su muerte como piloto. Daba nombres propios, describía un portaaviones y relataba maniobras militares que nadie le había enseñado. Sus padres comenzaron a anotar cada detalle por escrito. Con el tiempo, varios datos coincidieron con un piloto real fallecido durante la Segunda Guerra Mundial. Investigadores estudiaron el caso y documentaron declaraciones hechas antes de cualquier comprobación externa. Eso es lo que lo hace realmente inquietante y difícil de descartar. Otro caso ampliamente investigado es el de Ryan Hammonds. A los 4 años aseguraba que antes había vivido en Hollywood, que había tenido una familia distinta y que había muerto de forma repentina. Reconocía edificios y hablaba de la industria del cine con sorprendente naturalidad. Investigadores contrastaron sus declaraciones con archivos históricos y encontraron coincidencias con la vida de un hombre real relacionado con el cine clásico. No todas las afirmaciones fueron correctas, pero varias sí. Demasiadas para descartarlo como simple fantasía infantil o un recuerdo inventado por influencia externa. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Crees que estas historias tienen una explicación racional o piensas que hay algo más detrás? Escríbelo ahora mismo en los comentarios con una sola palabra. Y si este tema te está atrapando, deja un like ahora. No al final. Ahora. Porque lo que viene a continuación es uno de los casos más perturbadores y documentados de todos. Es aquí donde muchos empiezan a replantearse lo que creían saber sobre la memoria, la identidad y los límites reales de la mente humana cuando aparecen datos imposibles de ignorar. No todos los casos ocurren en niños. Hay adultos que, tras accidentes graves o experiencias límite, comienzan a recordar vidas completas que no les pertenecen. Hablan idiomas que nunca aprendieron. Reconocen ciudades donde jamás estuvieron. Algunos incluso sienten nostalgia profunda por personas inexistentes en su vida actual. Cuando intentan ignorarlo, los recuerdos regresan con más fuerza y claridad. Médicos y psicólogos han documentado algunos de estos episodios con cautela, analizando su impacto emocional, pero sin llegar a una explicación clara que logre cerrar el misterio de forma definitiva. Uno de los relatos más impactantes es el de una persona que afirmaba recordar haber sido asesinada en otra vida. Decía conocer a su agresor y señalaba el lugar exacto donde estaba enterrado su cuerpo. El relato se tomó en serio cuando la persona insistió durante años, sin contradicciones. Finalmente, se excavó el lugar indicado. Allí aparecieron restos humanos pertenecientes a una persona desaparecida tiempo atrás. El familiar señalado terminó confesando el crimen. Este caso es polémico y genera debate, pero sigue siendo uno de los más inquietantes jamás relatados en investigaciones sobre recuerdos imposibles.
También está el conocido caso del niño druso de los Altos del Golán. Desde muy pequeño decía recordar cómo había muerto y quién había sido el responsable. Guiaba a adultos hasta lugares concretos y señalaba puntos exactos del terreno con seguridad. En algunas versiones del caso, se habla del hallazgo de restos y de un arma utilizada en el crimen. Aunque los detalles judiciales no están completamente documentados, el relato ha sido recogido por investigadores y médicos, convirtiéndose en uno de los ejemplos más citados dentro de estudios sobre recuerdos anómalos y persistentes. Cuando se analizan estos casos en conjunto, aparece un patrón claro. Los recuerdos surgen de forma espontánea, sin estimulación previa. Se mantienen estables en el tiempo y contienen detalles específicos y, en algunos casos, verificables. Además, suelen desaparecer con la edad. Muchas personas dejan de recordar al crecer, como si algo se cerrara de manera natural. Este fenómeno ha llevado a investigadores a preguntarse si la mente infantil tiene acceso a información que posteriormente se bloquea o se pierde con el desarrollo y la madurez del cerebro humano. La ciencia propone varias explicaciones posibles: sugestión, influencia del entorno, errores de memoria o criptomnesia. Sin embargo, ninguna logra explicar todos los casos conocidos, especialmente aquellos donde los datos fueron registrados antes de cualquier verificación externa y luego confirmados. Y ahí surge el verdadero problema para los investigadores. Porque cuando se eliminan las explicaciones habituales, queda un vacío incómodo, un espacio donde la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva y donde las hipótesis existentes no consiguen cerrar el debate de manera convincente ni satisfactoria. Algunos investigadores han señalado otro elemento recurrente: marcas de nacimiento o cicatrices. En varios casos, las personas señalan esas marcas y dicen que corresponden a heridas sufridas en la vida anterior. Cuando se comparan con registros médicos o históricos, a veces coinciden de forma sorprendente. No siempre ocurre, pero sucede lo suficiente como para generar debate serio. No demuestra nada por sí solo, pero suma otra capa al misterio y refuerza la sensación de que algo no encaja del todo dentro de los modelos actuales de memoria, biología y explicación racional aceptada. Entonces la pregunta final es inevitable. ¿Estamos ante coincidencias extraordinarias o ante un fenómeno que todavía no comprendemos? Nadie puede afirmarlo con certeza absoluta. Pero estas historias existen, se repiten y han sido investigadas durante décadas por distintos profesionales. Si quieres una segunda parte con más casos reales, escríbelo en comentarios. Suscríbete a Más allá de la razón si te interesan los enigmas documentados, porque cuando crees tener una explicación lógica, una de estas historias vuelve a aparecer. Y una vez más, los expertos no pueden explicarlo.